Soy Gildo Avellán. Y yo soy Lola Balding. Bienvenidos a Punto Data. A ver, para empezar hoy, imagínate un gigantesco fondo de capital riesgo en pleno Silicon Valley. Vale, me lo imagino. Pues esta firma invierte miles de millones en distintas startups tecnológicas por todo el mundo, ¿no? Les proporciona el capital inicial, la tecnología más puntera y un respaldo financiero absoluto. Claro, lo habitual en ese sector. Pero la clave es que, a cambio, no les exige que sigan un manual corporativo estricto. O sea, les permite operar con una autonomía casi total, siempre y cuando, a largo plazo, todas remen en la misma dirección estratégica. Ya veo por dónde vas. Pues si cambiamos los ordenadores por misiles balísticos y Silicon Valley por Teherán, acabamos de describir con exactitud cómo funciona la alianza militar más letal, compleja y, a menudo, incomprendida de Asia Occidental. Es una analogía fantástica para empezar a desgranar lo que está ocurriendo ahora mismo. Porque, a ver, nos encontramos a mediados de marzo de 2026, en un momento de tensión geopolítica sin precedentes. Totalmente histórico. Como la inmensa mayoría de quienes nos escuchan ya sabrán, el pasado 28 de febrero de 2026, Estados Unidos e Israel iniciaron una campaña de guerra directa contra Irán. Sí, y por eso hoy vamos a realizar una inmersión analítica exhaustiva precisamente sobre esa red de startups militares, es decir, los aliados de Irán en la región. Hablaremos de Hamas, de Hezbollah y de los hutíes en Yemen. Exacto. Vamos a explorar a fondo quiénes son realmente, de dónde vienen, a nivel histórico y cultural, y cómo operan. Eso es. Pero creo que es vital hacer una pequeña pausa aquí antes de entrar en la sala de máquinas de este conflicto. Sí, fundamental. Dado que estamos analizando una guerra en curso con un altísimo coste humano, queremos dejar absolutamente claro a la audiencia que este análisis tiene un propósito estrictamente pedagógico e imparcial. Efectivamente, nos basamos única y exclusivamente en la información analizada, en los datos y en la investigación. En ningún momento estamos justificando, respaldando ni tomando partido por las acciones de ninguno de los actores gubernamentales o no estatales que vamos a mencionar. Nuestro trabajo hoy es entender el cómo y el por qué. Aclarado este punto fundamental, entremos en materia. Porque cuando la gente piensa en una alianza militar o observa un mapa de un conflicto, tiende a imaginar una estructura piramidal clásica. Claro, un general da una orden en la capital y los soldados a miles de kilómetros la ejecutan sin rechistar. Exacto. Pero la red de influencia iraní rompe por completo ese molde occidental. Volviendo a la idea de la franquicia o la startup que decíamos antes, vemos que Irán ha tejido una red basada en intereses compartidos, pero respetando muchísimo las realidades locales de cada grupo. Y el mejor lugar para empezar a entender esto es la joya de la corona de esta red, que es Hezbollah, en el Líbano. El Líbano, que, para contextualizar un poco geográficamente, comparte frontera al sur con Israel y al este y norte con Sirio, es un actor clave, pero, a ver, ¿hasta qué punto controla Teherán lo que hace Hezbollah en su día a día? Porque siempre se suele hablar de ellos en las noticias como una simple extensión del gobierno iraní. La relación es muy profunda, sí, pero tiene matices cruciales. A nivel operativo, las decisiones del día a día de Hezbollah las toma su propio órgano de gobierno, el Consejo de la Shura, o Majlis al-Shura. Vale, o sea que tienen su propia junta directiva, por así decirlo. Justo. Ahora bien, su pegamento real con Irán es teológico. Se basa en una doctrina llamada Wilayat al-Faqih. Uy, explícanos ese término, por favor. A ver, para entender esto sin usar jerga técnica, esta doctrina se traduce como el gobierno del jurista islámico. Significa que Hezbollah reconoce como autoridad política y espiritual suprema al líder supremo de Irán. Comparten el mismo ADN ideológico dentro del Islam chiita. Ah, claro, entiendo. Pero a nivel político y militar dentro de su país mantienen cierta independencia. Exacto. Irán les da un margen enorme para gestionar la compleja política interna libanesa. Vale, en viendo el vínculo religioso con Hezbollah, comparten doctrina chiita, pero si viajamos unos 3.000 kilómetros hacia el sur, hasta la península arábiga, nos encontramos con Yemen. Allí operan los hutíes, y aquí, fíjate, la teoría del control absoluto iraní empieza a hacer aguas por todas partes. Es que Yemen es un caso interesantísimo. Geográficamente está en una posición envidiable y a la vez maldita, justo en la entrada del Mar Rojo, controlando una de las rutas comerciales marítimas más importantes del planeta. La capital es Saná.
Eso es. ¿Y qué pasa con los hutíes ahí? Pues el grupo que domina esa zona, conocido popularmente como los hutíes, aunque su nombre oficial es Ansar Allah, también es chiita, sí, pero pertenecen a una rama distinta llamada zaidismo. Vale, otra vertiente religiosa. Dato en investigación que me dejó perplejo sobre esto. En 2014, cuando los hutíes estaban en plena ofensiva militar en Yemen, la fuerza Quds, que para quienes no lo ubiquen, es básicamente el brazo de élite de la Guardia Revolucionaria de Irán para operaciones en el exterior. Su unidad de intervenciones internacionales, sí. Pues la fuerza Quds les dijo explícitamente a los hutíes que no tomaran la capital, que no entraran en Saná. ¿Y qué hicieron los hutíes? Pues ignoraron la advertencia por completo. Entraron en Saná y tomaron el control de la ciudad. Y ojo, esto no es un secreto a voces, ¿eh? Los propios líderes hutíes declaran abiertamente en sus canales oficiales que ellos no reciben órdenes de Teherán. Se sientan a la mesa con Irán como aliados, reciben su tecnología y su armamento, pero operan bajo una agenda estrictamente soberana y yemení. Irán aconseja, pero no comanda. Lo cual nos lleva irremediablemente a la tercera pieza de este rompecabezas, que la verdad es la que me resulta más fascinante y contraintuitiva de todas. Y hablo de Hamás, en los territorios palestinos. Sí, el caso de Hamás es muy particular. Porque, a ver, si la doctrina religiosa es el pegamento principal de esta red, ¿qué hace un grupo islamista sunita aliado con el gran poder chiita de la región? La brecha histórica entre sunitas y chiitas ha definido gran parte de las guerras en Oriente Medio durante décadas. Es que es una anomalía histórica espectacular. Hamás nace directamente de los hermanos musulmanes, que es un movimiento puramente sunita. Aquí no hay wilayat al-faqih ni lealtad espiritual al líder supremo iraní en absoluto. Entonces, ¿qué les une? La alianza entre Hamás e Irán es puramente pragmática, estratégica y militar. Es un matrimonio de intereses coyunturales contra un adversario común, que es Israel. Y la prueba definitiva de que Hamás opera como una entidad totalmente independiente es que, según todos los datos de inteligencia analizados, no informaron ni a Irán ni a Hezbollah de la fecha exacta ni de la magnitud de los ataques del 7 de octubre. Es más, fíjate, si tiramos un poco de hemeroteca, recordaremos que hace no tanto tiempo, durante los años más duros de la guerra civil en Siria, Hamás e Irán estaban literalmente apoyando a bandos opuestos en el campo de batalla y rompiendo relaciones públicamente. Exactamente. Y esa flexibilidad es precisamente el núcleo del análisis de hoy. Irán ha entendido que imponer una dictadura militar rígida y monolítica sobre estos grupos provocaría fracturas inmediatas. Claro. Al permitirles mantener su identidad cultural, religiosa y operativa, construyen una red muchísimo más resiliente. Resiliente políticamente, sin duda. Pero, a ver, pasemos ahora al plano físico, al material, porque aquí hay algo que me rompe completamente los esquemas. Cuando hablamos de grupos no estatales o milicias, la imagen típica es la de combatientes con fusiles ligeros, granadas y un par de camionetas. Pero al revisar la información militar profunda de los conflictos de 2025 y 2026, vemos que tienen unos arsenales que darían envidia a ejércitos europeos enteros. ¿Cómo consiguen actores no estatales mantener una logística tan brutal? Porque incluso las grandes potencias sufren una barbaridad para mover y mantener armamento sofisticado. Es que han protagonizado una evolución tecnológica que no tiene precedentes en la historia de la guerra moderna. Han pasado de ser meros contrabandistas que cruzaban fronteras con armas ligeras escondidas en mulas a convertirse en verdaderos polos de fabricación militar. Fabricación propia. Madre mía. Sí. Y Hezbollah es el ejemplo paradigmático de esto. Hoy por hoy, calificarlos de milicia es un error analítico garrafal. Operan como un ejército regular de tamaño medio a todos los efectos. Los informes detallan que poseen misiles balísticos de medio alcance, con sistemas de guiado de altísima precisión, como los Fate-110, los Zelzal o los M600. Y flotas enteras de drones de vigilancia y ataque, según he visto en los datos. Correcto. Pero, claro, Hezbollah tiene a Siria al lado, o al menos la tenía hasta hace poco, que facilitaba mucho el tránsito. El caso de Yemen es lo que parece pura ciencia ficción. Totalmente, porque Yemen es un país que está devastado por años y años de guerra civil, bloqueado por mar y por aire y sufriendo unas hambrunas horribles.
¿Cómo es humanamente posible que los hutíes disparen misiles balísticos y operen enjambres de drones súper sofisticados? Aquí es donde brilla la ingeniería logística de la fuerza Quds iraní que mencionabas antes. A ver, Irán se dio cuenta bastante pronto de que intentar meter un misil balístico entero y montado en un barco hacia Yemen era un suicidio logístico. Claro, las colisiones internacionales en el Mar Rojo los interceptaban constantemente, imagino. Exacto. Así que cambiaron la estrategia de raíz. Empezaron a enviar lo que en la investigación se denominan kits de ensamblaje. O sea, ¿me estás diciendo que es como si fuera un mueble de IKEA, pero con armas de destrucción masiva? Tristemente la comparación es muy acertada, sí. Contrabandean motores pequeños, alas de fibra de carbono desarmadas, chips de guiado GPS y componentes electrónicos sueltos. Todo esto es facilísimo de ocultar en cargamentos comerciales legítimos, burlando las inspecciones de la ONU en los puertos. Claro, metes un chip en una caja de repuestos de coche y nadie se entera. Esa es la idea. Y a la par, Irán envió cientos de asesores técnicos a Yemen. Por lo tanto, hoy en día los hutíes no importan drones terminados, importan piezas. Y las ensamblan o incluso ya fabrican algunas partes en instalaciones subterráneas en su propio territorio yemení. Básicamente, se ha democratizado la tecnología balística. Esa estrategia es brillante desde el punto de vista táctico, no hay duda. Pero, a ver, los datos que manejamos muestran que en este mismo mes de marzo de 2026, esa maquinaria colapsó de forma súper violenta. Hay un antes y un después clarísimo en las gráficas de suministro. Sí, pero fíjate que el punto de inflexión estructural ocurrió un poco antes, en diciembre de 2025, con la caída definitiva del régimen de Bashar al-Assad en Siria. Para entender la inmensa magnitud de esto, hay que mirar obligadamente el mapa. A ver, explícanos eso porque es clave. Siria no era solo un aliado político para Teherán, era el puente terrestre de Irán. Era la autopista logística ininterrumpida que permitía mover armamento pesado desde territorio iraní, pasando por Irak y Siria, hasta llegar finalmente al Líbano para abastecer directamente a Hezbollah. Al caer el Estado sirio, a finales del 25, esa arteria vital quedó amputada de un tajo. Lo cual nos coloca directamente en los eventos de hace apenas un par de semanas, en el inicio de la guerra a gran escala a finales de febrero y principios de marzo de 2026. Efectivamente, cuando Estados Unidos e Israel iniciaron los bombardeos masivos sobre infraestructuras estratégicas dentro del propio territorio iraní, la crisis logística de esta alianza pasó de ser grave a ser absolutamente catastrófica. Las cifras de la investigación en este punto son demoledoras. Si los datos indican que, tras los ataques de marzo, la tasa de disparo de misiles desde Irán colapsó en un altísimo 92%. ¿Un 92%? ¿Es que es la práctica totalidad? Prácticamente todo. Irán ha perdido gran parte de su capacidad física para seguir enviando suministros, dejando a sus aliados regionales totalmente aislados y obligados a racionar drásticamente la munición que ensamblaron en los meses previos. Y claro, llegados a este punto de racionamiento extremo y asfixia logística, tenemos que hablar de dinero. Porque mantener miles de combatientes en nómina, desarrollar redes de búnkeres, ensamblar drones e importar tecnología punta, cuesta literalmente cientos de millones de dólares al año. Y aquí es donde la investigación arroja una de las mayores contradicciones de todo este análisis, y es algo que me llama muchísimo la atención. ¿A qué te refieres exactamente? Pues que me resulta asombroso constatar que movimientos que justifican cada una de sus acciones en una pureza teológica extrema, grupos que están profundamente anclados en el fundamentalismo islámico más estricto, acaben sosteniéndose económicamente a través de redes criminales internacionales y del robo de ayuda humanitaria. Es un choque frontal, sin duda, entre la narrativa ideológica oficial y la descarnada realidad de la economía de guerra. A ver, Irán y sus aliados han estado sometidos a las sanciones financieras más severas impuestas por Occidente en toda la historia moderna. Cuando estás completamente excluido del sistema bancario mundial, la supervivencia pura y dura aplasta cualquier tipo de ortodoxia doctrinal. Claro, la necesidad obliga. Y Hezbollah es el caso de estudio perfecto de esta enorme dualidad. Tienen una economía con dos caras muy diferenciadas. La cara pública, la lícita, es una inmensa red de asistencia social. Operan hospitales, colegios, infraestructuras. Tienen la Fundación de los Mártires, que paga pensiones mensuales a las familias de los combatientes caídos, y el Comité Emdad, que reparte alimentos básicos. Entiendo. Y todo esto se financia en parte con el azaque, ¿no? Que es la limosna obligatoria en el Islam, y con donaciones legales de la diáspora libanesa.
Sí, esa es la fachada caritativa, que les granjea el apoyo popular inquebrantable en sus barrios. Pero claro, los analistas financieros internacionales han rastreado flujos que de caritativos no tienen absolutamente nada. Es que ninguna fundación benéfica financia un arsenal de miles de misiles balísticos guiados. Para eso hace falta otra cosa. Exacto. Para lograr eso, Hezbollah ha tejido un imperio criminal transnacional súper complejo. Y uno de los epicentros globales de estas operaciones opacas está en Sudamérica, concretamente en la zona conocida como la Triple Frontera. Bueno, para quienes no ubiquen la zona en el mapa, hablamos de la intercepción exacta entre las fronteras de Argentina, Brasil y Paraguay. Eso es. Es una región comercial súper efervescente, con muchísimo flujo diario de personas y mercancías, y unos controles aduaneros históricamente bastante permeables. Las investigaciones demuestran que redes directamente vinculadas a Hezbollah operan allí lavando dinero a gran escala. ¿Y de dónde sale ese dinero sucio? De diamantes de sangre extraídos de zonas de conflicto en África y controlan inmensas redes globales de falsificación de medicamentos. Y ese dinero negro es el que luego fluye por canales subterráneos financieros para pagar los misiles y los drones en el Líbano. O sea, resumiendo, combaten en nombre de Dios, pero financiados en gran parte por cárteles de la droga y mafias. Y ojo, que el caso de los hutíes en Yemen no es menos despiadado. De hecho, a la luz de los datos, me atrevería a decir que es aún más cruel, porque ellos parasitan directamente el sufrimiento de su propia población civil. Sí, las tácticas hutíes para financiarse describen un nivel de corrupción interna que resulta asombroso. El pilar absoluto de su economía es la extorsión directa en el puerto de Jodeida, situado en la costa del Mar Rojo. Como Yemen importa casi todo lo que consume para sobrevivir, controlar ese puerto es literalmente tener la llave de la supervivencia del país. Y supongo que ahí aprovechan para hacer caja. Allí aplican impuestos abusivos y arbitrarios a cualquier mercancía que intente entrar. Pero lo más oscuro de todo esto, y está ampliamente documentado por agencias de Naciones Unidas, es el robo sistemático de ayuda humanitaria internacional. Esto es durísimo. Donados por la comunidad internacional que estaban destinados a paliar la hambruna infantil en Yemen para venderlos a precios inflados en el mercado negro local. Y usan esos enormes beneficios económicos para pagar los salarios de sus milicias. Básicamente, la guerra es su modelo de negocio central. Teniendo en cuenta todo esto, que cada grupo tiene sus propias vías de financiación oscuras, su propia agenda política interna y sus propios problemas locales, me surge una gran duda sobre un concepto que se escucha muchísimo. Me refiero a la famosa unidad de los frentes. Sí, el gran lema de la alianza. Claro, es un término que los líderes de estos movimientos repiten sin cesar en la televisión. Esa idea de que si tocan a uno de ellos, responden todos al unísono. Pero viendo los datos fríamente, ¿es esta unidad una hermandad real, militar y coordinada, o es simplemente un mito publicitario? Porque a mí, analizando su comportamiento real, me parece más un matrimonio de conveniencia militar, donde cada actor calcula fríamente sus propios beneficios y riesgos antes de disparar un solo tiro. Pues mira, la definición de matrimonio de conveniencia da justo en el clavo. La solidaridad teórica y los discursos rimbombantes chocan constantemente con las prioridades políticas nacionales de cada grupo. A Hezbollah le importa el poder en el Líbano, a Hamás le importa el control de Gaza y a los hutíes les importa mantener su régimen en Yemen. El bienestar del líder supremo iraní o de Teherán queda en un clarísimo segundo plano. Y la mejor evidencia de que esta unidad inquebrantable es un mito lo tuvimos hace muy poco, durante la conocida como Guerra de los 12 días, en junio de 2025. Exactamente. Yo recuerdo perfectamente esa crisis. Israel lanzó operaciones directas y contundentes para degradar el programa nuclear de Irán. Era, sobre el papel, el escenario perfecto para que la unidad de los frentes actuara. Teóricamente, el Líbano y Yemen debieron haber desatado un infierno de misiles en respuesta. Y sin embargo, reinó un silencio sepulcral en toda la región. Los grandes aliados brillaron por su absoluta ausencia militar. Y las razones fueron puramente locales. En aquel momento de 2025,
Intervenir militarmente significaba arriesgarse a que Israel o Estados Unidos pulverizaran sus infraestructuras vitales locales. O sea, el riesgo superaba ampliamente al beneficio. Exacto. La unidad de los frentes quedó completamente expuesta como una herramienta retórica vacía. Se limitaron a emitir comunicados oficiales de condena muy duros, sí, pero no dispararon ni un solo misil para defender a Teherán en su peor momento. Claro, pero tenemos que ser justos con los datos más recientes. Ese inmovilismo flagrante de 2025 se ha roto ahora, en marzo de 2026. Tras el inicio de este nuevo conflicto el 28 de febrero, sí que hemos visto una escalada coordinada real. Hezbollah declaró oficialmente el estado de guerra el 1 de marzo. Sí, eso es innegable. Y los hutis han convertido el Mar Rojo y el estrecho de Bab el-Mandeb en una zona de exclusión de facto, atacando cargueros comerciales sin descanso. Y hago un inciso para quienes nos escuchan, porque ese estrecho de Bab el-Mandeb es el cuello de botella por donde pasa buena parte del comercio marítimo mundial hacia Europa. Esto no es solo geopolítica lejana en los mapas, esto encarece directamente el precio de la gasolina, de la ropa y de la tecnología que compramos cada día en España. Totalmente. Es cierto que ahora sí han actuado militarmente de forma conjunta, pero el análisis profundo de la investigación subraya que esta participación actual está profundamente impulsada por un crudo oportunismo político, muy especialmente en el caso yemení. O sea, que atacan grandes barcos internacionales para resolver problemas domésticos locales. Absolutamente. Lanzar misiles contra objetivos extranjeros y navíos accidentales es la cortina de humo perfecta para los hutíes. La situación interna en las zonas de Yemen que controlan es completamente insostenible. Llevan años sin pagar los salarios a los funcionarios públicos, carecen de los servicios más básicos, la economía está hundida en la miseria y tienen un historial de represión brutal contra los derechos humanos. Una olla a presión a punto de estallar. Claro, y entrar en una guerra internacional de alto perfil les permite envolverse en la gran bandera de la resistencia islámica. Galvanizan a la población y aplastan con mano de hierro cualquier protesta ciudadana bajo la excusa perfecta de que estamos en guerra y quien critique al gobierno ahora mismo es un traidor financiado por Occidente. ¡Qué barbaridad! Es la vieja táctica política de buscar un enemigo exterior gigante para silenciar el descontento interior. Bueno, pues todo esto que hemos analizado nos empuja irremediablemente hacia la gran pregunta, el punto álgido de este análisis, que es la vulnerabilidad final de toda esta inmensa red. Sí, porque el momento actual es crítico. Viendo el panorama general en este mismo mes de marzo de 2026, la foto es la siguiente. Han perdido a Siria territorialmente, sus economías son un castillo de naipes sostenido por redes criminales, la población local está extenuada y la capacidad de disparo de misiles desde Irán ha caído un 92% en cuestión de días. A la luz de los datos, Lola, ¿estamos asistiendo en tiempo real al colapso definitivo de la alianza iraní en Asia Occidental o crees que tienen capacidad de transformarse y sobrevivir en la clandestinidad? A ver, la investigación, como suele ser habitual, evita hacer predicciones absolutas a futuro, pero sí pone sobre la mesa de forma muy clara las vulnerabilidades críticas que tienen ahora mismo. Y son vulnerabilidades estructurales y devastadoras. El primer punto de quiebre fundamental es la crisis de sucesión y la orfandad de liderazgo. Un tema nada menor. Nada menor. Durante los intensos bombardeos de marzo de 2026, falleció el líder supremo iraní Ali Khamenei. El nombramiento súper apresurado y sumamente tenso de su hijo Mojtaba Khamenei carece por completo de la legitimidad histórica y del aura espiritual que mantenía cohesionada a toda la cúpula y a los aliados. Les falta ese faro ideológico. Exacto. Y esta grave crisis de carisma se replica exactamente igual en el Líbano. Hezbollah, que históricamente ha estado liderado por figuras magnéticas para sus seguidores, está ahora en manos de Naim Qassem. Y Qassem es un perfil muchísimo más gris, más burocrático, que no logra inspirar a las bases precisamente en el peor momento militar posible. Es decir, falta el liderazgo personalista carismático en el que se basaba toda la estructura de la alianza. Y a eso, evidentemente, sumémosle la geografía. Hezbollah está literalmente en una ratonera ahora mismo.
Están completamente asfixiados territorialmente. Tienen a Israel al sur presionando, el mar Mediterráneo al oeste, y tras la repentina caída del gobierno de Al-Assad en Siria a finales de 2025, ahora tienen fronteras hostiles también al norte y al este. El único estado aliado que les daba profundidad estratégica y rutas de suministro ha desaparecido del mapa. Tremendo. Pero la tercera vulnerabilidad, y fíjate que quizás sea la más letal a medio plazo, es la implosión económica total y la enorme fatiga social de sus bases. Las poblaciones civiles están al límite de la resistencia humana. La sociedad libanesa, por ejemplo, los datos indican que ya no aguanta más. Los datos muestran un cambio tectónico, sin precedentes, en la política libanesa interna. Ha surgido un movimiento transversal muy poderoso impulsado por figuras institucionales fuertes, como el general del ejército libanés Joseph Aoun. ¿Y qué buscan exactamente? Este movimiento aglutina por primera vez a ciudadanos de absolutamente todas las confesiones religiosas del país, con una demanda innegociable. El Estado libanés debe recuperar el monopolio de las armas. La sociedad rechaza frontalmente seguir siendo la carne de cañón o el peón sacrificable de los intereses estratégicos de Teherán. Y los números detrás de esto son fríos e implacables. Reconstruir el sur del Líbano, tras los recientes enfrentamientos de estas semanas, requiere, según las estimaciones económicas, cerca de 11.000 millones de dólares. 11.000 millones, madre mía. Ese dinero sencillamente no existe en las arcas del Estado libanés. Hezbollah no lo puede generar ni vendiendo diamantes ni con el narcotráfico, y un Irán en plena guerra directa y con las infraestructuras destrozadas no lo puede transferir de ninguna manera. Y el colofón absoluto de esta profunda fractura social se está viviendo dentro de las propias fronteras iraníes, ¿verdad? Porque hemos visto imágenes en las últimas semanas que hace unos años habrían parecido impensables. Ese es el dato final que ilustra el colapso de la legitimidad interna del régimen. La investigación destaca cómo, en medio de un conflicto bélico directo contra potencias extranjeras, un escenario que, tradicionalmente a lo largo de la historia, une un país en torno a su bandera, sectores muy significativos de la población civil iraní salieron a las calles a celebrar abiertamente la muerte de su propio líder supremo tras los bombardeos. Eso es un síntoma brutal. Enfrenta hoy a enemigos militares muy superiores desde el exterior, sin duda, pero su verdadero riesgo de colapso definitivo proviene del agotamiento civil y la ruina económica en el interior. Bueno, pues para que quienes nos escuchan puedan organizar y retener toda esta ingente cantidad de información, Lola, te pediría que recapitulemos brevemente los puntos fundamentales de nuestro análisis a fondo de hoy. Claro que sí. Vamos a resumir las 5 claves esenciales. Primero, hemos visto que la arquitectura de esta alianza no es una pirámide dictatorial de mando, sino más bien una franquicia descentralizada. Grupos culturalmente muy distintos, como los hutíes taídíes en Yemen o el Hamás sunita en Palestina, gozan de una tremenda autonomía operativa respecto a Teherán. Muy importante esa diferencia. Segundo, documentamos su espectacular transformación militar. Han pasado de ser milicias ligeras a verdaderos ejércitos que ensamblan tecnología balística avanzada localmente para sortear los bloqueos. Aunque, eso sí, la caída de la ruta siria en finales de 2025 y los bombardeos recientes han derrumbado su logística de suministro en este marzo de 2026. El colapso logístico. ¿Y el tercer punto? Tercero, exploramos su cruda y contradictoria realidad económica. Para sobrevivir a las brutales sanciones occidentales, sustentan su maquinaria de guerra parasitando ayuda humanitaria de la ONU y operando vastas redes criminales de alcance global, desde la extorsión en puertos yemeníes hasta el lavado de dinero en la triple frontera sudamericana. El contraste entre religión y criminalidad, sí. Cuarto, hemos constatado que la llamada unidad de los frentes es una alianza profundamente oportunista. Actúa muchas veces más como una gran cortina de humo para sofocar gravísimas crisis políticas internas, como ocurre en Yemen, que como una verdadera hermandad ideológica inquebrantable. El famoso matrimonio de conveniencia. Exacto. Y quinto, finalmente, señalamos sus enormes vulnerabilidades críticas actuales en este mes de marzo de 2026, que se resumen en 3. El aislamiento geográfico y militar total, una aguda crisis de carisma en el liderazgo tras la sucesión y unas poblaciones civiles que están absolutamente exhaustas, arruinadas y cada vez más hostiles frente a una guerra que les ha quitado todo. Pues muchísimas gracias a toda la audiencia por dedicarnos su tiempo en esta inmersión analítica de hoy. Les invitamos encarecidamente a suscribirse a Punto Data en su plataforma de audio favorita para no perderse nuestros futuros análisis sobre las claves más importantes de la geopolítica actual.
Si desean seguir investigando por su cuenta y comprender las raíces profundas de este complejo tablero internacional, les recomendamos 3 lecturas fundamentales que destilan perfectamente este conflicto. Tome nota. En primer lugar, Fe y Resistencia, la política del Líbano. En segundo lugar, Fracturando el Eje, la red proxy de Irán. Y por último, El modelo de Yemen, guerras proxy regionales. Muchas gracias por acompañarnos.